Gracias Dios, bueno eres Señor. Hay gozo, Señor, gozo en este lugar. El gozo es nuestra fuerza, el gozo del Señor es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Y Dios tiene una palabra rica, una palabra de gran bendición para tu vida, para mi vida. Y el Señor nos va a hablar, iglesia. Capaz estás triste en tu casa, amén, porque no ves la bendición de Dios, no ves la respuesta a tu promesa, no ves, amén, el crecimiento espiritual en tu vida. Te sientes, amén, depresivo, te sientes triste, no ves la respuesta de Dios, las promesas que Dios tiene a través de su palabra para tu vida. Pero déjame decirte que Dios te va a hablar y abre tu corazón para que Dios sea hablándote a través de su palabra y que esa palabra produzca fruto en tu corazón. Recibe la palabra con fe y actúa por fe. La clave de tu victoria está en el clamor a Dios. Amén. Una vez más, la clave de tu victoria está en el clamor a Dios. Amén. La clave de todo cristiano que es bendecido, que es prosperado, amén, que lo ves de victoria en victoria es por el clamor. ¿Qué clamor? Clamor delante de Dios, amén. Todos nosotros estamos llamados a clamar, amén, a venir delante del Señor con clamor, presentando todas nuestras peticiones. Si tú eres un hombre o una mujer que llevas ya 5 años, 6 años, 1 año, 2 meses esperando la bendición de Dios, esperando la respuesta a tu promesa, esperando la respuesta, amén, a las promesas de Dios, amén. Yo te motivo en esta hora que la llave para que tú muevas la mano de Dios a favor tuyo es el clamor. Cuando venimos delante de Dios con un corazón humilde y clamamos ante Dios, el Señor dice, clama, clama, yo te responderé. Clama ante mí, yo te responderé. Dios viene y nos responde. El Señor estableció, amén, que nosotros tenemos que venir delante de Él en oración, en clamor, presentando todas nuestras peticiones delante de Él. Y yo te voy a leer un versículo bíblico, y no solo uno, varios, que te voy a confirmar a través de la palabra. Si vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, podemos ver que los hijos de Israel entendían este secreto. Los hijos de Israel se movían, amén, a través del clamor. En cada situación, problemas, cuando el enemigo se levantaba en contra de ellos, cuando la nación vecina se levantaba en contra de ellos, cuando se levantaban en guerra, en situaciones, amén, los hijos de Israel clamaban a Dios. Clamaban al Dios del cielo grande y poderoso, porque recordaban las hazañas que Dios hizo. Desde cuando la palabra habla que Dios caminó con Abraham y que Abraham caminaba, se acordaban del padre Abraham que caminó por fe, se acordaban de Moisés que cómo hizo milagros, prodigios y maravillas, se acordaban de Isaac, de Jacob, amén, y ellos se conocían este secreto. El pueblo de Israel se metía en ayuno, el pueblo de Israel se metía en clamor, en oración, se humillaban delante de la presencia de Dios. Y Dios abría los cielos, Dios abrió el Jordán, Dios hacía, amén, movía su mano y se tenía que mandar, ángel mandó, amén, para hablarle a Gedeón de que él era el que iba a libertar al pueblo de Israel de los madianitas. Y Dios se movía a través del clamor de su pueblo. Y esa es la llave que Dios te quiere dar para que tú tengas victoria, amado hermano cristiano que buscas a Dios. Para que tengas victoria es el clamor. Tenemos que levantarnos el clamor. No te conformes en ver, amén, el problema en tu casa, en ver, no te conformes en ver cómo Satanás destruye a tus hijos, cómo Satanás destruye tu hogar, cómo Satanás destruye a tu esposo, cómo Satanás destruye tus finanzas. No podemos conformarnos a ver, amén, que estamos paralizados, amén, que no hay crecimiento espiritual. No puedes conformarte a ver tus finanzas en pobreza y cómo Satanás te malogra el carro, cómo Satanás levanta una cuenta en contra tuya, cómo Satanás te quita la bendición. No podemos conformarnos porque el Señor nos llama a que clamemos. El clamor a Dios es lo único que mueve la mano de Dios a favor tuyo. Voy a leerte esta palabra y en la Biblia vas a encontrar muchas palabras que cuando el pueblo de Israel, amén, le daba la espalda a Dios y se convertían a los Baales, se convertían a los moabitas y comenzaban a servir a esos ídolos, Dios quitaba, amén, su mano de entre de ellos.
Y dice la palabra que cuando ellos eran cautivos, cuando se ponían esclavos y servían a otras naciones y los esclavizaban, los maltrataban, cuando el pueblo de Israel se arrepentía y clamaba al Dios del cielo, el Señor inmediatamente se levantaba a alguien y los mandaba a liberar. Amén. Dios movía cielo y tierra, si era posible, por liberar a su pueblo. Amén, pero a través del clamor. A través del clamor vamos a mover la mano de Dios para que Dios nos bendiga, para que Dios, amén, quite ese fastidio de tu vida, ese problema, esa circunstancia, para que Dios restaure tu hogar, haga algo en tu vida. Lo que pasa es que a veces los hijos de Dios no caminan en derrota porque se acostumbran a la situación, se acostumbran al problema, se acostumbran a vivir en derrota. Amado hermano, Dios es un Dios de victoria. Y Él no conoce derrota, Él siempre está trabajando en la vida tuya, en la vida de tu vecino, en la vida de tu hermano, en la vida del otro hermano, en todas las iglesias. Dios siempre está trabajando, siempre está haciendo la obra, pero nosotros lo vamos a mover a favor nuestro a través del clamor. Dios es un Dios de victoria y nosotros somos sus hijos, y para que nosotros vivamos de victoria en victoria tenemos que clamar. Clama a mí, yo te responderé, dice su palabra. Vamos a ver unos ejemplos acá en la Biblia, en Jueces, capítulo 3, versículos 7 al 15, 21 al 22, el 28 al 29 y el 31. Yo te traje aquí 3 ejemplos y otros que vamos a ver cómo la Biblia habla, amén. Cuando el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios, amén, se convertían esclavos del pecado, esclavos, amén, en este caso, amén, de otras naciones que eran paganas, que eran idólatras. Dice así: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová, dice, su Dios, y sirvieron a los Baales, que eran las naciones idólatras paganas alrededor de ellos, y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió, dice, en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años, dice, 8 años esclavizados, 8 años a servir a esas naciones paganas, dice. Entonces dice, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es Atoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, dice. Atoniel fue el libertador que Dios levantó para liberar al pueblo de Israel, que estaba 8 años. En esos 8 años ellos estaban siendo, amén, estaban siendo esclavos, estaban sirviendo, dice, a los Baales. Y dice que cuando ellos clamaron a Dios, en este punto es que quiero detenerme, cuando ellos clamaron a Dios, Dios, amén, levantó a Otoniel, hermano menor, dice, de Caleb, amén. Dios odia el pecado, pero Dios ama al pecador, amén. En el momento, si tú eres alguien que ha servido a Dios, que has buscado a Dios y por una situación has caído, te has debilitado, ya no te congregas, ya no le sirves a Dios, estás sirviéndole más al trabajo, estás sirviendo más a la casa, a la familia, en el momento de que tú clames a Dios, en el momento que tú tornes tus ojos a Dios y clames, Dios, amén, te va a mirar con misericordia y va a extender su brazo poderoso y te va a sacar de esa circunstancia, de esa parálisis espiritual, de esa pesadez, de eso que te está entreteniendo, amén. Porque Dios tiene misericordia de su pueblo y lo podemos comprobar a través de la palabra. Y dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, dice, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Reposó, hubo tranquilidad 40 años, pero de nuevo dice la palabra, después volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, dice, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Está hablando del pueblo de Israel. Junto consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de Palmera, dice. Y sirviendo los hijos de Israel a Eglón, rey de los moamitas,
18 años, amén. 18 años estaban ellos sirviendo, amén, a este pueblo idólatra, porque le dieron la espalda a Dios. Qué importante es caminar, amén, de la mano de Dios, amén. No podemos, pero ni un poquito descuidarnos de nuestra consagración, porque el diablo está viendo, y ese es el problema con muchos cristianos, que se descuidan en su santidad, se descuidan en su santidad y después tornan sus ojos, amén, sus oídos a los irons. Y iron no quiere decir solamente una estatua. Iron puede ser, amén, se convierten al trabajo, porque es lo que mayor pasa. Trabajan y se olvidan de Dios. Se convierten a la familia, quieren pasar tiempo con la familia y se olvidan de Dios. Amén. Y así pasa. Y ahí mismo el diablo los esclaviza, como pasó con el pueblo de Israel, y estuvieron 18 años sirviendo al pueblo de Moab. Pero estaban, dice, vamos a seguir leyendo. Por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, dice, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirviendo los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, y el nombre fue Ahoad, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, dice. Entonces alargó Ahón su mano izquierda y tomó un puñal, dice, de su lado derecho, y se lo metió por el vientre, está hablando al rey de los Moab, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal y de su vientre, y salió el estiércol. Wow, o sea que metió todo el puñal. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestro enemigo, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados, dice, del Jordán de Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Dios le dio, amén, la victoria al pueblo de Israel a través de Ahoad. No es Ahoad, sí, Ahoad. Amén, le dio la victoria cuando estuvieron los hijos de Israel 18 años sirviendo a este pueblo idólatra. Después de 18 años los hijos de Israel clamaron a Dios, y Dios le mandó a este Ahoad para que los liberara, amén, de este pueblo pagano. Después dice, de él fue Sagar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Podemos ver desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento cómo todas las veces que los hijos de Israel le daban la espalda a Dios y se convertían, amén, a los Baales, a los moabitas, y comenzaban a servir a los Iron, a los pueblos paganos, amén, Dios quitaba la bendición de ellos, el respaldo, la protección. Y cuando ellos eran cautivos, cuando eran esclavos, clamaban a Dios. Y Dios inmediatamente levantaba un libertador, inmediatamente extendía su mano, amén, a favor de ellos. ¿Qué es la llave que Dios nos está dando? El clamor. Amén. A veces nosotros como hijos de Dios no encontramos respuestas o a las promesas de Dios. La Biblia es un libro que está lleno de promesas, lleno de bendición para el hombre, para la mujer de Dios. Y a veces nosotros nos preguntamos por qué, amén, vivimos en una situación financiera de pobreza, años y años en la misma situación. Y a veces el hijo de Dios no sabe qué hacer, dice: yo diezmo, yo hago esto y no veo. Entonces Dios nos da una llave para el clamor a Dios. Cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros no venimos en una posición de pleito, de pelear contra Dios, de acusarlo, que por qué si damos nuestros diezmos no nos bendice, y nos ponemos a pelear, a argumentar, amén, a hablar mal de Dios, a hablar mal del pastor, a hablar, y
no vamos a tomar la bendición. Dios escucha el clamor cuando venimos en un corazón humilde, clamando ante Dios por la situación. Lo que pasa es que con el pueblo de Dios, que a veces nosotros nos conformamos al problema, nos conformamos a vivir en una vida en enfermedad, una vida en derrota, una vida, amén, en destrucción, amén, y tiramos la toalla y ya no clamamos, no venimos delante de la presencia de Dios, amén. Dios puede traer el cumplimiento de tu promesa en el tiempo de Él. A veces la gente no tiene paciencia. Dios puede hacerlo hoy día, mañana, dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Dios sabe cuándo lo va a hacer. Pero yo lo que quiero decirte es que uno no tiene que desanimarse, porque Dios siempre está trabajando por su pueblo. Y eso fue lo que dijo Cristo Jesús: mi Padre hasta ahora trabaja. Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Y para que Dios traiga la bendición, va a trabajar con tu vida y con mi vida para prepararnos, amén, para lo que Él va a traer para nosotros. Nosotros tenemos que clamar, y esa es la llave que va a abrir. Por eso vemos muchos hijos de Dios que viven en victoria, amén, que siempre pasan de una victoria a otra victoria, porque esa gente vive clamando en oración delante de Dios, traen sus peticiones y siguen creyendo que Dios lo va a hacer hoy día, que Dios lo va a hacer mañana, dentro de 1 año, y van en constante clamor delante de Dios. Lo que pasa, amén, que a veces la gente se desespera, la gente le entra duda, la gente le entra desesperación y tiramos la toalla muy rápidamente. Dios es un Dios que Dios se va a mover, Dios se mueve a compasión, a misericordia. Pero lo que va a mover la mano de Dios es tu clamor delante de Él. Vamos a ver lo que dice el Salmo 34, verso 6. Dice así: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. ¿Qué es lo que nos trae angustia a nuestras vidas? La gente en el mundo caminan con mucha angustia y no, de esa no nos libramos ni siquiera el pueblo de Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que lo libra a un hijo de Dios de la angustia? Es Dios, amén, nuestro Padre, cuando venimos en clamor delante de Él. ¿Y por qué te hablo de clamor? Porque es una llave que va a abrir, amén, la bendición para tu vida, que va a traer el respaldo de Dios, que va a traer las promesas de acuerdo, amén, las promesas para tu vida. Nosotros tenemos que clamar ante Dios, amada iglesia, y esto tiene que empezar desde aquí, desde la casa, desde la iglesia, amén. Unirnos en clamor desde los pastores, los diáconos, todo aquel que está, amén, en autoridad, desde arriba hasta abajo, amén. Todos tenemos que clamar delante de Dios, amén, delante de la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel se levantaba el enemigo en una batalla, en una guerra, amén, los reyes, dice la palabra, que se reunía todo el pueblo y los reyes se ponían adelante con el profeta de Dios, con el sacerdote, amén, y dice que ayunaba esa gente, se tiraban al suelo y clamaban delante de Dios para que Dios lo librara de esa batalla, para que Dios lo librara de la destrucción. Amén, y eso empezaba desde el rey, el sacerdote, los profetas, todos, amén, delante de la presencia, y todo el pueblo en ayuno y en clamor delante de Dios. Y eso era poderoso, porque así fue como Dios salvó a Nínive. Cuando Dios dijo, cuando mandó a profeta Jonás para que destruyera Nínive por causa del pecado, ¿qué hizo el rey? Llamó a toda la congregación, a todo el pueblo, en ayuno, en oración, en clamor delante de Dios. Y Dios, ¿qué hizo? Perdonó, amén, a Nínive. Y lo salvó y no mandó destrucción. Nosotros tenemos que clamar, iglesia, delante de Dios. La iglesia en estos tiempos se mueve en una pesadez, se mueve en como un letargo espiritual, se mueve, amén, pasiva, porque no hay clamor, amén, en la casa de Dios, no hay clamor en los hogares. Por eso que los hijos, que el hombre, la mujer en la casa se pierde, porque no hay clamor delante de Dios. La iglesia no ha entendido. El pueblo de Israel conocía este secreto. El pueblo de Israel, cuando había un problema, una situación, ellos clamaban delante de Dios, gemían delante de Dios y veían la mano de Dios poderosa hacia sus vidas. Amén. Entonces nosotros no podemos tirar la toalla. Dios es un Dios de batalla que no conoce una derrota, que Él va de victoria en victoria. Dios nos va a dar la victoria cuando nos humillemos delante de la mano poderosa de Dios, cuando vengamos en clamor, amén, presentando nuestras peticiones, creyendo que Dios lo va a hacer hoy día, que Dios lo va a hacer mañana, que Dios lo va a hacer y lo va a hacer con fe. Lo que pasa es que muchos de los hijos de Dios tiran la toalla y se conforman al pecado, se conforman
conforman a la adicción, se conforman, amén, a lo que el diablo está haciendo en sus casas, se conforman a la enfermedad. El clamor es el que mueve la mano de Dios a hacer algo por tu vida y por los tuyos. La iglesia de Cristo, amén, empezando desde el pastor, el líder y todos los miembros, tiene que levantarse en el mundo entero en un clamor, a clamar por la salvación, a clamar por las cosas que estamos viendo, a clamar por toda situación, y vamos a ver la mano poderosa de Dios a favor nuestro, amén. Yo no sé si ustedes me están creyendo o están, amén, entendiendo lo que Dios nos habla. Si tú eres un hombre o una mujer de Dios que por alguna situación te sientes afligido, te sientes que ya no puedes más, te sientes que no puedes más con el problema en tu casa, no puedes con el marido o la mujer que tienes, no puedes con los hijos que tienes, que no puedes con la situación, entra en un clamor, entra a tu cuarto, ciérrate con Dios y clama, 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 hasta que veas, amén, la presencia poderosa de Dios haciendo algo por tu vida. Dios siempre va a contestar al clamor de su pueblo, porque Dios, amén, eso es lo que toca la mano, toca el corazón de Dios. La Biblia es clara y habla, amén, cuando esta gente, los hijos de Israel, se ponían, amén, se dice que se ponían cenizas, amén, rompían sus vestiduras y se tiraban al suelo y clamaban todo el día, Dios venía, mandaba un ángel, hacía lo imposible, amén, y contestaba al clamor de su pueblo. Es poderoso, amén, es una arma. Cuando tú te unes con tu esposo, te unes con tu esposa, te unes con la gente en la iglesia y comenzamos a clamar, a clamar, a clamar, se va a abrir los cielos, amén, y vas a ver la mano poderosa de Dios haciendo el milagro que estás pidiendo. Dios no va a contestar, amén, a la queja. Dios no va a contestar al llanto, amén, a la queja, a la pelea, a culparlo a él de la situación que estás pasando. Dios va a reconocer el clamor de un corazón humilde, de un corazón que reconoce que Él es Dios y que Él es grande y poderoso para cumplir las promesas sobre esa vida. Amén. Dios va a contestar al clamor de su pueblo. Cualquiera que sea tu situación que estás viviendo, amén, acuérdate de esta palabra, entra a tu cuarto, cierra tu puerta, ven en una posición humilde y clama hasta que veas la respuesta de Dios para tu vida. Dios te va a dar una palabra, con una palabra que Dios te dé en ese momento es todo, amén, con esa palabra, porque cuando Dios habla se cumple. Cuando Dios declara una palabra se mueve el cielo y la tierra a favor de lo que Él habló, y Él lo va a hacer porque es Dios poderoso, porque su palabra es verdad, amén, su palabra es vida. Con una palabra que Dios te dé a favor es todo. Ya tú de ahí estás victorioso y vas a ver la mano de Dios en tu vida. Dios es bueno, iglesia, amén. Tenemos que entender, el pueblo de Israel conocía estos secretos. El pueblo de Israel conocía, por eso que ellos se metían con Dios. Y dice la palabra, cada vez que ellos le daban la espalda a Dios, capaz tú no le has dado la espalda a Dios, tú estás buscando a Dios, pero no ves la promesa de Dios, de lo que el Señor te dijo de tu familia, que te dijo de tu esposo, que te dijo de tus hijos, que te dijo de tu trabajo. Cada vez que el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios, amén, después ellos se tornaban a Dios cuando veían la esclavitud, cuando veían el tormento, Dios se movía a favor de ellos. Si tú eres alguien que busca y amas a Dios y estás en una situación que sientes que no puedes, que sientes que ya no puedes, que vas a tirar la toalla, clama a mí, yo te responderé, dice la palabra. Clama a mí, el que toca, dice, se le abre, el que pide se le da y el que busca encuentra. Dios no va a negarse a su palabra. Ve en una posición, Señor, tú eres Dios poderoso, que abriste el Jordán, hiciste maravillas entre tu pueblo, sacaste agua de la peña, sacaste a tu pueblo de Egipto con señales, prodigios y maravillas. Tú eres el Dios único poderoso que puedes mover cielo y tierra a favor de tu pueblo. Señor, yo presento esta petición y vas a ver la mano de Dios moviéndose en tu vida. Si tú no endurezcas tu corazón, abre tu corazón para que puedas ver la bendición y el fruto de esta palabra que Dios nos está dando en esta noche. Dice la palabra, vamos a ver, miren, primera de Samuel, capítulo 7, versículo del 8 al 10. Dice acá en Samuel, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos.
Y Samuel tomó un cordero de leche, dice, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó, dice, aquel día con un gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Amén. Fueron vencidos delante de Israel. Estaban en guerra Israel, amén, con este pueblo. Y dice la palabra, amén, contra los filisteos, que Samuel, es que esta gente de Israel conocía, amén, conocía el secreto, cómo ablandar, cómo tocar el corazón de Dios. Samuel presentó, dice, una ofrenda, un sacrificio. Déjame decirte que el sacrificio eres tú y yo. Ellos tenían que hacer sacrificio. Ya no tenemos que hacer sacrificio porque el sacrificio lo hizo el Señor Jesucristo. Ahora nosotros nos presentamos como ofrenda agradable delante de Dios, en sacrificio, en santidad, en obediencia delante de Dios. Ese sacrificio que tú le presentas a Dios, tu santidad, tu obediencia, tu servicio. Nos presentamos, amén, a través de la sangre del Cordero. Ellos tenían que hacer sacrificio, nosotros ya no lo tenemos que hacer porque ya lo hizo uno y ese es nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero lo que yo te quiero decir, que Samuel clamó delante de Dios, tuvo que hacer su sacrificio, su ofrenda, su holocausto y clamar, amén, por el pueblo de Israel para que no sean, amén, vencidos por los filisteos. Y dice que el Señor tronó, dice, esto es poderoso, dice, Jehová tronó aquel día con un gran estruendo. Imagínense lo que el Señor usó, un estruendo, dice, y confundió a los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. El Señor conoce, Dios es un Dios de guerra, es varón de guerra, Él nunca ha perdido una batalla, y si Dios tiene que tronar, amén, el cielo lo va a tronar, y si Dios tiene que tronar las aguas, lo va a tronar a favor tuyo y mío. Y si el Señor tiene que tronar al mismo Satanás en el infierno, lo va a tronar, y si Dios tiene que cerrar los infiernos, lo va a hacer. Cuando clamamos delante de Dios, cuando levantamos, amén, en clamor delante de Dios, amén, la iglesia, los pastores, los líderes, nos humillamos delante de la presencia de Dios, Dios va a tronar, si es posible, el mismo infierno, amén, a favor de su pueblo, iglesia. Tenemos que conocer estas armas que el pueblo de Israel conocía, amén, sabía cómo tocar, cómo mover la mano de Dios a favor de ellos. Por eso podemos ver la Biblia llena de milagros. Y Dios puede hacer ese milagro en tu casa, en tu familia. Así que nada está perdido. Tu familia no está perdida, tu finanza, tu trabajo, tu vida personal, tu ministerio, nada está perdido. Si hay algún pastor que en este momento se encuentra desanimado, se encuentra que no puede más, que está afligido por la finanza, está afligido por la gente que habla mal, está afligido por alguna situación, nada está perdido. Amén. Llama a tu iglesia, llama a tus líderes, amén, clama delante de Dios, y hasta que no, esa gente de Israel, cuando ellos se metían con Dios y se postraban y clamaban, ellos no se levantaban, si era posible estaban días delante de Dios clamando y gimiendo hasta ver el milagro. La iglesia de Dios ya no quiere clamar, la iglesia de Dios 1 hora, media hora y no, ni 20 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Nosotros no podemos, amén, parar hasta que veamos, amén, la respuesta de Dios a favor nuestro. Mira lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice así: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y esa es la palabra que salió de la boca de Dios, amén. Salió de su boca. Y Dios, amén, lo que Él habla, Él va a hacer. Lo que Él habla, Él lo hará. Cuando nos presentemos a clamar a Dios, amén, vengamos creyendo, amén, que Él va a dar una respuesta, y vamos a levantarnos todo en esta hora. Vamos